Se ha hablado mucho sobre la descripción o el concepto que deben de llevar las transferencias bancarias o los depósitos en efectivo que realizamos para evitar que el SAT las detecte o las quiera considerar como ingresos y después nos quiera obligar a pagar impuestos sobre el monto de estas operaciones. La verdad y con todo respeto les voy a hablar al chile, importa un cacahuate la descripción o el concepto que le pongas. Al final, el SAT todo lo ve y si no le hace sentido cualquiera que haya sido la operación, te va a exigir que le compruebes el origen de esas operaciones, más aparte que le pagues los impuestos omitidos. ¿Importa mucho que le pongamos un concepto o descripción a las transferencias que realizamos? Claro que sirven, pero solo como una guía. Imagínate que haces varias operaciones en el mes y si necesitas identificar una en particular, es recomendable agregar un concepto o descripción para facilitar tu administración. El que le pongas un buen concepto o descripción a tus transferencias no significa que el SAT no te pueda requerir. Aunque ustedes no lo crean, el SAT tiene acceso a todas las operaciones bancarias de personas físicas y morales y no solo a los que depositan 15,000 pesos mensuales en efectivo como muchos creen. Dicho esto, ¿qué es lo que debemos de cuidar para evitar un malentendido por parte del SAT? El secreto está en la información y la documentación comprobatoria que puedas tener para que en caso que el SAT te llegue a requerir, tener las pruebas necesarias y válidas para que se le pueda explicar y solventar lo que sea que el SAT te esté pidiendo. Aquí hay dos cosas que debemos entender. Lo primero es que todo depósito que existan en tus cuentas bancarias, el SAT las considera como ingresos, lo sean o no. El segundo punto es de qué manera vas a convencer a la autoridad de que no son ingresos. Hay un artículo en el Código Fiscal de la Federación que habla sobre esto y que es donde se encuentra la clave. El artículo 59, fracción 3, habla sobre la comprobación de los ingresos. Que los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente que no correspondan a registros de su contabilidad que esté obligado a llevar serán considerados como ingresos y valor de actos o actividades por los que se deben de pagar impuestos. ¿Alguien que tribute en sueldos y salarios recibe ingresos por intereses, fibras o dividendos requiere llevar contabilidad? Sí. Es necesario llevar un tipo de contabilidad, pero es necesario que para este tipo de regímenes la contabilidad es muy diferente a la que se lleva de un negocio ya establecido. No es necesario tener un contador para llevar tu contabilidad como cargos y abonos para sueldos y salarios, pero se requiere de tener hábitos en finanzas personales, sobre todo el de almacenar documentación. Guardar todos los estados de cuenta de tus cuentas de débito, crédito, cheques, donde recibas los depósitos de tu salario, los depósitos de tu cuenta de ahorro e inversión que reflejen las operaciones como las entradas de dinero y sus salidas. Descargar y guardar tus constancias de retenciones como tus recibos de nómina que incluso deben de estar precargados en la base de datos del SAT, las constancias de intereses y otros ingresos que recibas. Debes fotocopiar o escanear los vouchers de los depósitos que hagas en efectivo. Descarga las facturas que comprueben tus compras importantes, como por ejemplo la de tu vehículo y productos que pudieran en algún momento requerir el documento para reclamar alguna garantía. Y el documento más importante que debes de tener guardado es tu declaración anual, ya que aquí es donde se presentan todos tus ingresos y se demuestra que ya pagaste impuestos por estos ingresos. Ahora bien, la mayoría de los portales bancarios te permite agregar un concepto o descripción a tus operaciones. Incluso en la gran mayoría es obligatorio que las operaciones lleven este dato. Como por ejemplo si vas a transferir dinero de la renta de tu departamento, utiliza una descripción sencilla que se entienda, incluso que puedas identificar como por ejemplo el periodo que estás pagando. Un ejemplo puede ser pago de la renta de julio del 2024. Si vas a pagar la colegiatura de alguna escuela, utiliza el mismo ejemplo que el anterior. Pago de colegiatura julio 2024. Ahora bien, si quieres ser más detallado, hazlo. Entre más detallado tu concepto, muchísimo mejor. Colegiatura fulanito 2024. Algunos bancos solo aceptan una descripción breve, trata de ser bien específico. Cuando transfieres para pagar un producto o servicio, no hay mucho problema. Quien está obligado a pagar el impuesto es el que recibe el dinero. Aunque déjame decirte lo siguiente, si tú transfieres dinero es porque de algún lugar lo cobraste, ahí es donde está el punto clave. El que tú hagas transferencias es porque recibes ingresos que ya pudieron haber pagado impuestos. Si tú transfieres dinero que recibiste de tu salario, de tu negocio
o cualquier otro lado y tienes comprobantes de que pagas impuestos o te lo retienen, eso será suficiente para comprobarle al SAT. De lo contrario, el SAT te pedirá que justifiques el dinero que usaste y si ese dinero ya pagó impuesto. Ahora bien, ¿qué pasa si el dinero que recibes o depositas se hace a algún familiar o a alguna amistad? Si tú recibes, pues tienes que justificar por qué lo recibiste, de quién y para qué. Si recibes dinero de un familiar, como por ejemplo tus padres, abuelos, hijos o hermanos, el concepto puede ser detallado como transferencia a papá para gastos o transferencia al junior para la escuela. Si realizas operaciones entre familiares, trata de tener documentación que confirme que la cuenta bancaria de quien manda tenga alguna relación familiar de la cuenta bancaria de quien recibe. Acta certificada de matrimonio o de nacimiento puede ser el mejor comprobante. Si tú le mandas dinero a tu hijo con una transferencia donde en vez de llegarle a él, le llega al amigo que estudia con tu hijo, olvídate. Es mejor que le vayas diciendo al amigo de tu hijo cómo le va a hacer con el SAT si le llegan a requerir por esos ingresos adicionales que recibe. Si envías o recibes dinero de algún familiar para pagar la escuela, la renta o cualquier tipo de servicio, mi recomendación es evítate la triangulación. Es preferible mandar el dinero a quien se le tiene que pagar en vez de que lo reciba uno. Las transferencias más comunes y las que hay más cuestionamientos son los que suceden entre nuestras propias cuentas, por lo que aquí es bien recomendable utilizar como concepto o descripción la frase de traspaso entre cuentas propias. Aquí nada más hay que tomar en cuenta lo siguiente: si ganas un peso y transfieres un peso a otra cuenta, no debe haber ningún problema si te pide el SAT tu contabilidad. Aquí la forma de comprobar serían los estados de cuenta donde te pagan, luego sacas el dinero y el estado de cuenta donde lo recibes para que se demuestre que es la misma cantidad o que esta viene de tu ingreso que ya pagó impuesto, como en este caso los salarios. El problema está cuando ganas un peso y transfieres 3. ¿De dónde salieron los otros 2 pesos? Si proviene de tu mismo ingreso pero lo cobraste en periodos diferentes, debes demostrarlo tal cual. Los balances de tus estados de cuenta actual y el estado de cuenta anterior podrán apoyarte a solventar esta necesidad siempre y cuando en esa misma cuenta sean depositados tus ingresos. Es muy común realizar transferencias y depósitos relacionados a tandas o a préstamos. Aunque suene muy tedioso, es recomendable hacer contratos firmados entre las partes y reforzarlo con identificaciones para dejar evidencia de quién recibirá dinero por este tipo de conceptos. También es importante dejar cláusulas como por ejemplo si es un préstamo, cuál pondría ser la fecha de retorno y si cobrarías intereses, porque de esos sí vas a tener que pagar impuestos. También es recomendable tener un documento de las tandas, sobre todo cuál es la fecha tentativa que se van a estar realizando los depósitos. Si te depositas o recibes dinero en efectivo por arriba de los 15,000 pesos, no es sinónimo de preocupación. Claro, el SAT tendrá tu información, pero reitero, mientras tengas la documentación correspondiente, podrás justificar los motivos por los que no debieras pagar impuestos. Como te comentaba al principio, el uso de conceptos o descripciones deben usarse únicamente como guía para identificar el motivo de la transferencia. Utilizar un concepto sin sentido o dudoso puede despertar la curiosidad del SAT y aumentar las posibilidades de requerir que le justifiques esos ingresos. Te comparto que si tuvieras dudas o interés de alguna asesoría, tengo un equipo de contadores que pudieran ayudarte con tus dudas y aquí te dejo el correo electrónico. Te dejo estos videos porque tienen información que podría ayudarte. La verdad que te invito a que les des una visita. Te invito también a que me regales un like poderosísimo si te gustó el video. También vamos a tener más videos interesantes, así que suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos a la próxima y éxito con tus emprendimientos e inversiones.